Abordamos ya la situación en Venezuela. Como saben, siguen las protestas, también la represión por parte de Maduro contra los manifestantes que están exigiéndole que cumpla el veredicto de las urnas, que se vaya en definitiva y que acepte la derrota electoral, cosa que no va a hacer. Pero la presión internacional también aumenta de forma considerable. Ojo, también hay movimientos en el ejército venezolano, oficiales que están pidiendo que esto no puede seguir así. Cuéntanos, Íñigo Palomar. Pues vamos con la última hora, Antonio. Se están produciendo manifestaciones masivas por todo el país. Los venezolanos están tomando las calles. Una vez han podido comprobar que con el 70% de las actas la victoria de la oposición es total. Este gobierno va a caer. Manifestaciones de los venezolanos que no están gustando al régimen de Maduro. Porque estas películas las conocemos y sabemos cómo enfrentar estas situaciones y cómo vencer a los violentos. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos. Yo podría presentarles en este momento 100 videos de los ataques violentos. Pudiera llamarse criminales, terroristas. Maduro habla de golpe de Estado tras autoproclamarse el presidente de Venezuela. En el mundo solo le reconocen, Antonio, los habituales: Rusia, Cuba, Irán, Bolivia, Irene Montero y Yolanda Díaz. El chavista ya ha ordenado la expulsión de los embajadores de una decena de países americanos que no le reconocen y que le piden la publicación de las actas. El problema, que Maduro tiene de su lado a la mayoría del ejército. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano. El presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. Una vez más, ¿y cómo lo están parando, cómo lo están derrotando? Ese supuesto golpe de Estado, esas movilizaciones, pues, como siempre, con represión y terror, abriendo fuego. Cuidado, cuidado, pasa para allá. Se están produciendo situaciones de auténtica guerra de guerrillas. La tensión aumenta y las cifras ya son preocupantes. Las que tenemos a esta hora son las que les mostramos. Al menos 12 fallecidos a esta hora, aunque la cifra no para de actualizarse lamentablemente. Más de 130 heridos y más de 750 detenidos. Pero es que también se están produciendo, Antonio, secuestros de líderes opositores. Por cierto, como decías, algunos oficiales del ejército, capitanes del ejército venezolano, exigen respetar la victoria de Edmundo González. También hoy, incluso, algunos miembros del Grupo de Puebla, a regañadientes, también piden transparencia y que se revisen las actas. ¿Sabes quién no se ha sumado a esa petición? José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué ocultará Rodríguez Zapatero? ¿Qué ha trincado de Venezuela? ¿Qué estará trincando el expresidente del gobierno para que siga aliado con un criminal? Él también tendría que ser juzgado algún día por su connivencia con un criminal de guerra y de Estado. Crímenes de lesa humanidad, sin duda. Y ahí está apoyándole Zapatero. Luego hablaremos de este asunto con uno de nuestros invitados. Ahora voy a saludar a un periodista en Mérida, se llama Leo León. Es en Mérida, Venezuela, lógicamente, editor jefe de comunicacioncontinua.com. Leo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por este contacto y un saludo desde la provincia venezolana. ¿Cómo están? Díganos qué está pasando ahí en su zona, en Mérida concretamente, qué está ocurriendo y si esto, en fin, nos lleva a una salida de Maduro del gobierno o no. Bueno, fíjese, quiero primero la estricta comprensión de las limitaciones que tenemos nosotros los periodistas en Venezuela. La noticia de última hora es que el señor presidente de la República está en cadena nacional en este momento. Ha responsabilizado a Edmundo González y a María Corina Machado por las bandas de delincuentes durante las protestas a nivel nacional. Ha afirmado hace algunos minutos que la justicia tiene que llegar porque estas cosas no pueden volverse
a presentar en Venezuela. Está en cadena y todos los medios de comunicación están reflejando esta situación. O sea, ¿ha pedido la detención de Edmundo González y de María Corina Machado, concretamente, Maduro? Sí, pero además, mucho más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional o del Congreso de la República ha pedido también, el doctor Jorge Rodríguez ha pedido que la cárcel para María Corina Machado y también para el doctor González Urrutia. El presidente de la Asamblea Nacional dijo cerca de la 1 de la tarde que pidió al Ministerio Público actuar para encarcelar a los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González, quienes han denunciado los fraudulentos resultados de los comicios, tal como se ha presentado esta discusión, es que la principal noticia. Él afirmó que con el fascismo no se puede tener ningún tipo de contemplación y expresó que el jefe de comando de campaña, como otros dirigentes, deben ir a la cárcel, y cita e insiste sobre el doctor Edmundo González y por supuesto María Corina Machado. Oye, Leo, de una información. Sí. Nos interesa saber si esta sensación de protesta generalizada es verdad que está en toda Venezuela o solamente se remite a lo mejor a Caracas o a ciudades importantes como Mérida. ¿La gente ha salido de verdad a la calle para exigir que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y que Maduro no ha ganado las elecciones, que las ha perdido y ha sido derrotado ampliamente? ¿Lo están exigiendo en todos sitios? ¿Se está protestando? Bueno, ayer después de las 6 de la tarde, hora de Venezuela, cuando se convocó a una rueda de prensa por parte del sector opositor, encabezado por el candidato Edmundo González y María Corina Machado, se convocó a nivel nacional en Venezuela asambleas de ciudadanos que tuvieran el carácter pacífico, como en efecto se cumplió en la mayoría de las principales ciudades de Venezuela. En el caso de nuestra entidad Mérida, que está a 800 kilómetros de la capital, se produjo en los 23 municipios o provincias de este estado las respectivas asambleas con grandes concentraciones pacíficas, con una particularidad, con caravanas de moteros que recorrieron la ciudad, y en los pueblos foráneos la gente hizo los recorridos correspondientes, inclusive en zonas agrícolas muy distantes también la gente estuvo allí participando. Ahora está amainado un poco en el caso de Mérida, una ciudad de montaña, y está lloviendo torrencialmente, lo que ha paliado un poco la protesta de calle pacífica hoy. Y una cosa más, Leo, ¿tú crees que el ejército, desde luego los oficiales más importantes están ahí al lado de Padrino, del ministro de Defensa, pero hay ya algunos oficiales, capitanes, que ya empiezan a pedir que se respete esa voluntad decidida por los ciudadanos en las urnas, que se reconozca el triunfo de la oposición y que Maduro salga de Miraflores? ¿Tú crees que el ejército va a reaccionar, o una parte del ejército, contra el dictador? Mire, no tengo esa información confirmada en Venezuela, sí hay, lo dicho por el ministro de la Defensa, quien denunció el supuesto golpe de Estado y que reafirman la lealtad a Nicolás Maduro. El ministro insistió hoy a las 10 horas de Venezuela, hizo la denuncia de este presunto golpe, donde hizo referencia a las protestas espontáneas que han sido registradas en todo el país en rechazo a los resultados que han ofrecido. Él ha informado a través del canal del Estado y otros medios en unas transmisiones conjuntas que estamos en presencia del golpe de Estado, y manifiesta que la Fuerza Armada tiene lealtad plena a el presidente Maduro. Esa es un poco la información oficial que se tiene, mientras que María Corina Machado hace algunos minutos, junto a Edmundo González, frente a la sede de la ONU en Caracas, dijo que la soberanía popular no tiene ningún tipo de negociación y lo único que está dispuesto es a negociar una transición. Claro. Esas son las grandes frases del día de hoy en materia informativa. Pues Leo León, periodista en Mérida, Venezuela, editor jefe de comunicación continua.com. Gracias por ilustrarnos, informarnos sobre la situación que está viviendo tu país. Gracias, Leo. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias. Feliz noche para ustedes. Hoy ha habido protestas, por cierto, también ante el consulado de Venezuela en Madrid, y haya estado Alba Gutiérrez. María Albiaz, perdón.
día más de protestas y de indignación por todos aquellos venezolanos que residen aquí en España, porque allí en Venezuela la gente se está manifestando, pero las manifestaciones llegan hasta aquí, a Madrid. Durante las últimas 24 horas las protestas en Venezuela han ido a más. Los venezolanos que están aquí en España dicen que luchan por la libertad de Venezuela, pero sobre todo luchan por la libertad de sus familiares venezolanos, familiares como los de Luis Alfredo. Luis Alfredo, cuéntanos cuál es la situación que se está viviendo ahora allí por parte de tu familia. Realmente para mí, por ser libres, nos están persiguiendo y eso realmente nos preocupa bastante, porque aquí nosotros estamos aquí en España, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ellos allá no, porque están reprimidos, a que lo están buscando, a que lo están persiguiendo, a que, o sea, es totalmente un control realmente, y bueno, para mí bastante doloroso que está pasando, tanto en mi familia como en muchas familias que han caído, familiares, amigos que han caído en esta gran lucha por Venezuela. Y también familiares como los de Laura. Laura, nos has contado que llevas aquí 4 años, que no has vuelto a Venezuela. No he vuelto a mi país, no he vuelto a ver a mi padre, he pasado 3 navidades ya sin él. Tengo un familiar que se me acaba de fallecer ayer y no saben lo frustrante que es no poder entrar a tu país. A un país que te vio crecer, te vio tu adolescencia, te vio todo, y es frustrante porque nadie entiende la frustración que tenemos aquí todos los venezolanos por volver a casa. Esto literalmente estamos aquí, por así decirlo, por obligación. Pues esta es la realidad de los venezolanos que viven aquí en España, pero sobre todo los que están allí, así que como ellos dicen, luchan pues por una Venezuela mucho más libre. Gracias, María Alvear. Bueno, lo del sátrapa Maduro es tremendo. Dice que le están dando un golpe de Estado. Él que perpetró un golpe de Estado el domingo, no reconociendo el triunfo de la oposición. O sea, él ahora dice que le están dando un golpe de Estado para echarlo, desalojarlo del poder, cuando él tenía que haber sido voluntariamente tras perder las elecciones. Y luego el papel de Zapatero. Bueno, Zapatero connivente con un criminal de lesa humanidad. Aquí lo que ha hecho Maduro no es ninguna novedad, ya lo hizo en su día cuando perdió las elecciones y montó una estructura alternativa y no reconoció el triunfo de Guaidó, ¿no? Y cómo fue persiguiendo en todo momento a la oposición. Ha vuelto a repetirlo exactamente en los mismos términos. Lo que es importante es la reacción de la ciudadanía, cómo se ha volcado, cómo ha votado y cómo no estaba dispuesto a aceptar los resultados. Cuando le preguntaron, le preguntaba a la oposición si iba a aceptar los resultados, y decía, yo por supuesto los voy a aceptar, entre otras cosas porque, como dijo Jorge Rodríguez, su ministro y hermano de Delcy Rodríguez, como vamos a ganar seguro que los vamos a reconocer. Bien sabía él de lo que hablaba, estaba organizado el pucherazo en marcha. Por tanto, vamos a ver en qué acaba esto, porque el movimiento internacional está siendo muy potente en esta ocasión por la Organización de Estados Americanos, países como Brasil, países de la zona, etcétera, etcétera, se están volcando, e incluso la misma Internacional Socialista hoy ha hecho un comunicado. Sí. A mí lo que me sorprende y lo que me llama la atención son dos. Por un lado, la actitud cómplice del expresidente Zapatero, sin duda el gran adalid de toda la dictadura de Maduro. Él ha estado apoyando todo este proceso y está justificándolo. De hecho, del Grupo de Puebla, que ha pedido, como todos o gran parte de la opinión pública, las actas, él ha sido el que se ha desmarcado de eso, lo cual lo retrata perfectamente la actitud que está teniendo el propio Rodríguez Zapatero, que probablemente se está enriqueciendo merced al dolor y al sufrimiento de un país como Venezuela. Y a la muerte de mucha gente. Luego me llama la atención también el silencio. ¿Cuánto ha transcurrido? 48 horas llevamos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha abierto la boca. No ha abierto la boca. Ni un tuit. No ha abierto la boca con relación a lo que está ocurriendo. Me llama la atención. Por otro lado, ya fue muy llamativo, recordad que cuando Juan Guaidó hizo una tournée por toda Europa, fue recibido por el presidente francés, Macron, fue recibido por la canciller Merkel, y sorprendentemente en España no lo recibió, coincidiendo con el Gate. Solamente lo recibió la ministra González Alaya, y la recibió no en ninguna instancia ministerial, la recibió creo que en la Casa de América o algún sitio donde hizo la cena. Y luego, las consecuencias de la política española que está arrastrando a Europa. Es decir, el papel de Borrell de silencio con lo que está ocurriendo y el silencio de la propia Comisión Europea, empezando por la presidenta, me parece de una enorme gravedad. Y yo voy a recordar, es decir, todos los demócratas españoles
Entendimos que durante la dictadura no se aceptara la incorporación de España al entonces el mercado común y demás. Lo que no entendemos que esa Europa que se fraguó sobre la defensa de los valores de los derechos humanos, de la libertad, mantenga en silencio con lo que está ocurriendo en Venezuela. Es intolerable la responsabilidad criminal que se está asumiendo en este proceso. Porque, ojo, no estamos solamente en la negación de la libertad, en la persecución, el sufrimiento que se está produciendo en ese pueblo. Está viviendo un auténtico genocidio ahí dentro. Mira, y ahí no podemos estar la buena callados. noticia, yo tengo aquí un comunicado de la Casa Blanca de esta tarde en el que dicen, bueno, algo que ya, en fin, que todos sospechábamos, pero es un buen paso y es un avance, ¿no? Que hay signos claros, esto es textual, de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, tal como se expresó en las urnas el 28 de julio. Y en el último párrafo dice que ellos se ponen del lado de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y dan su apoyo y piden que se les permita expresar libremente su opinión. Entonces, yo creo que en Estados Unidos es importante que haya salido esto, porque con Juan Guaidó sí, pero no. Pero a los Estados Unidos se quedaron mirando un poco la faena. Y ahora yo creo que hay un cierto consenso internacional, y cuando digo internacional me refiero a prácticamente todos los países civilizados, y vamos a exceptuar a Irán, a Putin, China, Putin y China, Irán. ya está, y Corea del Norte. nos falta Kim Jong-un, ¿no? Sí, pero y luego, déjame un momentito, que voy a saludar precisamente a Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela y está en Miami, creo, a esta hora. Señor Guaidó, buenas noches. Buenas noches, saludos y gracias por la invitación en este momento tan complejo para nuestro país, nuestra sociedad. Usted me imagino que estará en contacto directo con, no sé, con María Corina Machado, con Edmundo González, el ganador de estos comicios, o ganadores de los comicios. ¿Qué le están diciendo sobre la situación en estos momentos en Venezuela? Mira, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y en un evento además que ya venía viciado de origen, ¿cierto? Por la persecución judicial a María Corina Machado, por imposibilitar la participación a millones de venezolanos en el exilio, por los más de 100 detenidos durante la campaña. A pesar de todo eso, vencimos esa cuesta y derrotamos como sociedad que resiste, que ama la democracia y la libertad, con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a la dictadura. Mira, como todos preocupados, porque es Maduro hoy quien provoca violencia, es Maduro, Padrino López, debo señalarlo con responsabilidad también, y Elvis Amoroso, quien comete un golpe de Estado a la soberanía popular en este momento en Venezuela, porque no robaron votos el pasado domingo, no pudieron hacer fraude por el tamaño descomunal de la ventaja que tienen los venezolanos sobre la dictadura. Tuvieron que maquillar una cifra, tuvieron que inventarla, y a pesar de eso también tenemos las actas, también tenemos la prueba del resultado, también sabemos que 72% de los venezolanos votaron por el cambio en Venezuela. Y atención con esta otra cifra, Chávez, a quien adversé desde adolescente, por cierto, desde muy temprano, desde la universidad, desde el movimiento estudiantil, su mayor resultado electoral fue 56%. Atención, 56%. Edmundo González Urrutia 72%. Atrás quedó el tiempo de la polarización en Venezuela, del odio, del resentimiento. Viene una etapa de reconstrucción, pero que pasa por esta etapa oscura, donde persiguen a dirigentes como Freddy Superlano en este momento, como amenaza airadamente Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, de manera cobarde, tengo que decir, desde el Parlamento Nacional, que usurpan, por cierto, a María Corina y a Edmundo, que saben que no están solos, que el mundo los respalda, y también los venezolanos que se mantienen protestando pacíficamente en las calles en este momento de toda Venezuela para exigir su voluntad, su derecho, rescatar el derecho al voto en Venezuela. Hablamos la semana pasada y dijimos que no éramos ingenuos, que sabíamos lo que iba a intentar la dictadura, como lo sabemos, y por eso teníamos preparado un sistema tan robusto de demostrar el fraude con las actas, que debo reconocer el trabajo del equipo de María Corina Machado y de todo el equipo que montó voluntariamente ese proceso, a los testigos de mesa, a los 90.000 voluntarios ciudadanos que pudieron obtener esta prueba a pesar de la persecución. Así que mira, obviamente como todos muy preocupados, pero muy dispuestos a ir hasta el final, y significa recuperar la democracia en Venezuela. Claro, esto lo hizo con usted, dio un golpe de Estado, sí, con usted, en el sentido de que no respetó la voluntad popular ya.
cometió fraude electoral, pucherazo en definitiva, como decimos en España, en esas elecciones, y lo ha vuelto a hacer ahora, a pesar de que las encuestas decían que iba a ser abrumadora la mayoría de votantes a favor del cambio y de echar a Maduro. ¿Teme usted que al final María Corina Machado y Edmundo González, el candidato, el presidente electo ahora mismo de Venezuela, puedan ser detenidos? Porque ya están amenazando con detenerles. Mira, no podemos tomar en vano las amenazas de la dictadura. Ya la han ejecutado en el pasado. Así que, por supuesto, que tenemos por la vida incluso, tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia. No debemos echar en saco roto la amenaza de una dictadura que ya ha demostrado únicamente ser eficiente en represión, únicamente ser efectiva en persecución a quienes disienten, que hoy es la mayoría del pueblo de Venezuela. Por eso hay hoy asesinados, jóvenes protestando en las calles de Venezuela nuevamente, por lo cual está señalado en la Corte Penal Internacional Maduro, mientras también estamos conversando. Ahora, de nuevo, no somos ingenuos, hemos aprendido mucho. No es la misma situación de siempre, como lo decía ayer, por cierto, en redes sociales, porque no somos los mismos de siempre. Hemos aprendido, hemos avanzado, hemos resistido. Tenemos hoy otra vez el apoyo de la comunidad internacional. La democracia, como lo he dicho muchas veces, no es que puede perder momento. Hoy no podemos revictimizar a toda la sociedad venezolana diciendo, ¿y ahora qué? Como si estuviéramos normalizando un fraude, un robo, la violación de derechos humanos en Venezuela. Y creo que hoy también tiene un gran reto de la comunidad internacional. Yo lo que esperaría en este momento de la comunidad internacional, por cierto, es que llamaran a Edmundo González Urrutia a felicitarlo por haber ganado la presidencia en Venezuela, a reconocer el sacrificio del pueblo de Venezuela, que a pesar de todos los obstáculos logramos expresar y defender esa mayoría. Y sé que esto no es un acto simbólico, que tiene consecuencias como las tuvo en el 2019, reconocer por nuestra Constitución al presidente interino en ese momento, Juan Guaidó, que estamos conversando afortunadamente el día de hoy. Y también tenemos que reconocer el alcance que tiene la comunidad internacional, incluso las sanciones, incluso el respaldo diplomático a acciones audaces, innovadoras, constitucionales, como reconocer un gobierno ante una dictadura en terreno. Lo hicimos en 2019, pero tenemos que asumir también ese reto y tenemos nosotros que ser responsables a Maduro, a Jorge Rodríguez, a Elvis Amoroso por delincuencia, por crímenes. Es decir, no es que esto es un fraude o un robo cualquiera, es un crimen violar derechos humanos sistemáticamente, como lo están haciendo otra vez al robar este proceso electoral. Así que tenemos un reto muy grande y estamos pidiendo también el apoyo de la comunidad internacional. El señor Guaidó, ¿y las Fuerzas Armadas? ¿Qué opina usted? Decía María Corina Machado, o apelaba precisamente a las Fuerzas Armadas para que impusieran la voluntad que los ciudadanos habían expresado en las urnas y que Maduro no respeta, lógicamente, porque ha decidido dar otro golpe de Estado y un fraude, cometer otro fraude electoral para perpetuarse en el poder. ¿Cree usted que en esta ocasión las Fuerzas Armadas sí pueden reaccionar? No aquellos que más directamente están ligados al régimen, como esos oficiales que hemos visto ahí acompañando a Padrino, al ministro de Defensa. Mira, evidentemente Padrino y el alto mando están cooptados por Maduro en este momento. Y digo en este momento porque puede ser diferente mañana, pero sus declaraciones fueron muy delicadas. Es casi de conspiración con Elvis Amoroso, con Jorge Rodríguez y con el mismo Maduro para dar un golpe a la soberanía popular. Y esa es una de las principales funciones de la Fuerza Armada, hacer defender y hacer respetar la soberanía popular también en este caso. Así que mira, hoy el teniente, el sargento, el capitán, el teniente coronel, que sabe de la carencia que tiene, que sabe que su mamá, su esposa, sus hijos están en el exilio o protestando porque les robaron el voto, sabe lo que pasó. Si alguien sabe cuál es el resultado, es por ejemplo el Plan República, que son los ordenados de custodiar el material electoral durante un proceso electoral en Venezuela. Saben que mienten, saben que se están robando descaradamente el proceso electoral en Venezuela. Y una transición necesita de la Fuerza Armada. Así que no solamente es una petición en este caso, sabemos que es una necesidad y ellos también lo saben, por lo cual es una difícil negociación. Ahora, podemos decirlo hoy con mayor certeza, es necesaria una negociación para salir de una dictadura. Entonces necesitamos expresar mayoría, ejercerla, defender la soberanía popular, la comunidad internacional. Y fíjense que toda esta tarea la hemos hecho. También tenemos, y ha puesto sobre la mesa María Corina, Edmundo, lo hemos hecho durante mucho tiempo, la posibilidad de los famosos puentes de plata. Eso está a disposición también para quienes acompañan hoy a Maduro y se hace cada vez más evidente su soledad. Y si algo hemos visto ayer y hoy en Venezuela es protestas. Nadie ve una celebración, por cierto, del régimen de Maduro, mucho menos, por cierto, de Maduro. 2 días después de que diera el resultado del Consejo Nacional Electoral, 2 días y medio después, no han presentado las actas. Y no es que hay actas de la oposición y hay actas del régimen, no.
hay actas del proceso electoral que tiene y ya presentó la oposición venezolana liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Ganó Edmundo González con el 72% de los votos. No estamos pidiendo ni un reconteo, no estamos pidiendo nada diferente a que se reconozca el resultado con las actas en la mano que ya se tienen. De nuevo, si no lo ha presentado a esta hora el Consejo Nacional Electoral, que las tiene desde el domingo a las 6 de la tarde, no porque no las tengan, por supuesto que las tienen. Ellos las produjeron, las imprimieron con las máquinas, por Dios. Es que no lo quieren hacer porque están tratando de forzar o forjar, mejor dicho, unas actas y querer contrastar con las actas de la oposición. Insisto, aquí no hay actas de la oposición y actas de la dictadura, no. Aquí hay actas que están auditadas ciudadanamente, que emitió el Consejo Nacional Electoral secuestrado por la dictadura de Maduro, y a pesar de eso las tenemos por la valentía de los voluntarios electorales, y dicen que Edmundo González Urrutia es el nuevo presidente electo de Venezuela. Así que mira, tenemos un reto gigante, sabemos de los obstáculos que van a seguir poniendo como los que hemos superado, y también sabemos que los vamos a superar. También sabemos de la valentía del pueblo de Venezuela. Sabemos que Maduro no se pudo robar la elección porque no se puede robar el alma de una nación, el alma que decidió ser libre y que la hemos defendido una y otra vez. Una cosa más, señor Guaidó, le pregunto por el papel del expresidente del gobierno de España, Zapatero, hombre muy influyente en el régimen de Maduro, también en el llamado Grupo de Puebla, que el Grupo Puebla tiene también una influencia notable en muchos de los países de Hispanoamérica, de Iberoamérica, y en este caso ese Grupo de Puebla, sus dirigentes, salvo Zapatero, han pedido efectivamente que se publiquen esas actas, que se pueda aclarar efectivamente el sentido del voto de los ciudadanos publicándose esas actas electorales que el gobierno de Maduro se niega a hacer, ¿no? Zapatero no firma esa petición, pero sigue aliado con el sátrapa, con el dictador. ¿Qué opina usted del papel de Zapatero y por qué lo hace? ¿Qué intereses tiene este señor en Venezuela? ¿Está trincado él a su vez por Maduro, por algo? ¿Está cobrando? ¿Qué le está pagando Maduro a este señor? Mira, lo que se puede opinar de una persona que sigue relativizando con lo que pasa en Venezuela, a pesar de que, por ejemplo, el canciller Murillo de Colombia, canciller de Petro, miembro también, por cierto, del Grupo de Puebla, acaba de decir públicamente que Maduro presente las actas. Claro. Debo decir también, es insuficiente, pero es mucho mejor que haya obviamente reconocido a la dictadura. ¿Por qué es insuficiente? Porque, de nuevo, no es que hay actas de la dictadura y actas de la oposición. Ahí están las actas ya. El canciller Murillo también las tiene. Espero que sea para darle tiempo a la dictadura que, entre comillas, reflexione. Sabemos que una dictadura no reflexiona. Zapatero es aliado de Maduro, ya no hace falta ninguna otra prueba. Es Zapatero quien tiene que responder por qué. ¿Por qué sigue como un violador de derechos humanos? ¿Por qué sigue apoyando una dictadura como la de Maduro? ¿Por qué sigue revictimizando a todo el pueblo de Venezuela? No a uno, a dos o a tres, a toda la sociedad venezolana, que muchos de ellos, por cierto, viven en España de manera decente, de manera honrada, colaborando también en sociedad. Muchos españoles viven o vivieron en Venezuela y ayudaron a levantar este país. Saben lo que significa una dictadura que expropió, que persiguió a la empresa privada, que persiguió y eliminó el Estado de Derecho en Venezuela. El que tiene que responder en este punto es Zapatero. ¿Sabes? Conoces muy bien mi opinión. Es aliado absolutamente de una dictadura que nos revictimiza y hace un pobre papel en este momento, porque probablemente no le caiga bien Juan Guaidó, y lo entiendo, porque desconoció nuestra constitución en el 2019 y no le gustó que la defendiéramos en ese momento, pero no puede desconocer millones de votos y la expresión popular de todo el pueblo de Venezuela. Ya, pero eso lo sabemos, señor Guaidó, pero yo le pregunto si ustedes, la oposición en Venezuela, saben por qué este señor se ha comprometido hasta límites insospechados con un dictador, con un sátrapa, que está acusado de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué defiende Mira, hay una denuncia a uno de los... ¿Usted sabe si tiene intereses ahí este señor? ¿Se habla de algo? ¿Qué se dice? Mira, hay mucha especulación en torno a esto. De hecho, hay un embajador de Zapatero, designado por Zapatero, que está denunciado por corrupción. Incluso es internacional esta denuncia. Si Zapatero tiene ahí vinculación directa o no, mira, pareciera una explicación. En este momento yo pudiera especular porque no tengo las pruebas y soy responsable con esto. Pero tengan también la certeza que estamos investigando y hay una primera aproximación, que fue un embajador designado por Zapatero, señalado por corrupción. Bueno, pues, señor Guaidó, le deseamos todo lo mejor a usted y al pueblo venezolano. Gracias y buenas noches. Sí. Seguiremos el devenir de los acontecimientos.
con especial atención y dedicación. Álvaro de la Torre. No, la clave va a estar en la presión internacional, de la comunidad internacional. El problema es que yo no soy especialmente optimista porque cuando Juan Guaidó se nombró presidente encargado, él era el presidente de la Asamblea Nacional, fue unas elecciones legislativas, ¿no? Y ante el triunfo mayoritario de la oposición en aquel momento, la comunidad internacional empezó a reconocerle como una figura que se llama presidente encargado. Congelaron activos de Venezuela en muchos países y fue un momento en el que parecía que realmente el régimen de Maduro podía caer porque la presión internacional fue verdaderamente concertada. El problema es ver si ahora esa misma presión se redobla. Yo creo que en Estados Unidos ha habido una política vacilante en este aspecto. El último tiempo la administración Biden no ha sido especialmente firme con Venezuela. ¿Por qué? Pues porque en los últimos tiempos, como había necesidades de más petróleo en el mercado internacional, bueno, pues al final Estados Unidos ha tenido algunos tratos petroleros con Venezuela por necesidad, porque no suba más el precio del petróleo después de la crisis de Rusia y Ucrania, etcétera, y se ha permitido que Maduro entienda pues, que no hay suficiente firmeza. Dijo la administración norteamericana que iba a haber sanciones serias o que se iban a retomar las sanciones si no se permitían unas elecciones en libertad en Venezuela. Y lo que hemos visto es que María Corina Machado, que era la candidata auténtica de la oposición, no se le ha permitido ser la candidata en las elecciones, se la inhabilitó y han tenido que poner a este diplomático. Entonces, yo creo que sin el apoyo fuerte y muy duro de Estados Unidos en cuanto a sanciones, no sé si es posible forzar el cambio. Yo ya digo, no soy especialmente optimista porque los militares son el poder fáctico en Venezuela, porque los militares controlan todas las empresas públicas, incluso el tráfico de drogas, se ha imputado a algunos de ellos por narcotráfico a escala internacional en Estados Unidos. Entonces los militares no tienen ningún incentivo para acabar con esa situación y Maduro, entre comillas, no tiene a dónde ir. Es que una transición en Venezuela es muy complicada, porque solo con un exilio en alguno de los países del entorno, solo con eso, pero tendría que exiliarse toda la administración y muchos militares. Es bastante complicada la situación. No, es que hablamos de ejército cuando no es un ejército, son milicias de chavistas. Sí, bueno, pero hay un ejército, pero el ejército regular tiene un poder muy grande en las empresas solamente públicas. Basta escuchar el lenguaje de los militares para ver que no estamos hablando de militares como tales, estamos hablando... Están muy ideologizados. Absolutamente tomados, coactados, etcétera, etcétera. Por eso, yo soy también un poco pesimista en cuanto a la reacción internacional. Yo veo que va a haber muchas declaraciones por el Estado de Estados Unidos, pero hechos efectivos no va a haber. Y entonces, yo eso sí me preocupa, que se puede sacrificar un pueblo, como ocurrió recientemente, ¿os acordáis en el 21 con las movilizaciones que hubo en Cuba? Que también han grandes esperanzas, pero al final los países en los que se apoya Maduro son los que ponen toda la carne en el asador: China, Rusia e Irán. Bueno, y los demás, desgraciadamente, las potencias democráticas, no, más allá de las declaraciones, no hacen absolutamente nada.